Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar explorando, iba a decir la ansiedad, no, la autoestima. Vamos a estar tratando de ver qué es, de qué consiste, cuáles son los conceptos, sus categorías, sus características. Vamos a tratar de dar ejemplos. Vamos también a tratar de ver la aplicación práctica de la autoestima y sus límites. Pero vamos a iniciar primero con la definición. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la estimación o el estima que tienes acerca de tu propia persona, por eso es auto. Se distingue del autoconcepto y siempre que se ve autoestima, se ve autoconcepto, porque el autoconcepto es solamente el concepto que tú tienes acerca de quién eres. Entonces, el autoconcepto es algo más objetivo, por así decirlo, es yo soy maestro, yo soy un hijo, yo soy un esposo, yo soy un padre, lo que sea, ¿no? Ese es como no las características, pero básicamente tu rol o tu arquetipo, ese es tu autoconcepto, ¿no? Es como más frío porque la autoestima tiene que ver con la valoración que tú haces o el valor que tú le atribuyes a esos conceptos. Ahora, el estima o la estimación, si tú dices yo, por ejemplo, como en inglés, I have an estimate, ¿no? Estimo que es entre 3 y 4 pesos esa naranja, ¿no? O cuesta entre 3 y 4. Estimo, calculo, evalúo. Entonces, la estimación aquí que se hace es justamente esa, es una estimación de valor, de calidad o de cantidad, se puede decir, pero en sí tiene que ver con, eh, obviamente, lo que piensas acerca de quién eres, de qué es tu persona, pero también de qué valor le atribuyes a eso. Entonces tú dices, por ejemplo, luego pienso en el concepto de Carl Rogers, del yo ideal y del yo real. Tú puedes decir, soy un maestro, pero ¿soy un buen maestro o soy un mal maestro o soy un maestro normal o soy un maestro dinámico o soy un maestro serio, soy un maestro? Entonces, esa valor, incluso si digo soy un maestro serio o soy un maestro dinámico, eso es bueno, eso es malo. Por ejemplo, se me ocurre en una escala del 1 al 10 que, eh, que, por ejemplo, suponiendo que 1 o 0 es malo, es nada, pienso muy bajo de mí y 10 es lo máximo, pienso que soy lo máximo. ¿En qué escala te pones? Por ejemplo, como maestro, puedes decir, yo me pongo en la escala por ejemplo, si malo es 0 o 1 y bueno, un excelente maestro es como un 10, yo podría decir que me considero como un 5, ¿no? Como un 5 o 6, porque pienso que no soy un mal maestro, pero tampoco me considero un excelente maestro o un buen maestro. Siento que todavía tengo mucho que aprender, tengo cierta experiencia, pero necesito más experiencia. Y entonces la autoestima es eso, es la estimación o lo que tú calculas de tu persona. eh, el problema viene cuando el contexto o los ideales que tú tienes, el deber ser, no encajan con el concepto que tú tienes o con la valoración que tú tienes con tu autoestima. Es decir, por ejemplo, si yo pienso que soy un 5, ¿no? Y de repente un alumno se queja de que soy mal maestro y coordinación me manda a llamar y me dice que soy mal maestro, que qué está pasando, eso me va a afectar en mi autoestima, porque entonces se me puede venir, o sea, ese 5 va a caer a un 3 o a un 0, o sea, eh, entonces, por así decirlo, bueno, aquí conocemos la propensidad de la razón de lo negativo a lo positivo. Pensemos lo negativo como una crítica de algo que hiciste mal. Por ejemplo, no
supiste enseñarles los temas este parcial o este semestre. Y positivo, supongamos que es como un halago o un reconocimiento, como, lo hiciste bien o contigo es garantía, ¿no? Entonces, estas palabras, comentarios que vienen del exterior, uno los va interiorizando, ¿no? Y eso va ayudando a formar la autoestima, porque justamente uno de los criterios de la autoestima es este contraste que se hace, creo que viene de William James. Bueno, es interesante cómo muchos Capricornios abordaron justamente la autoestima. William James, Carl Rogers, hasta Isaac Newton, por ahí vi una frase de él que decía que tal vez no es lo que quiere ser, pero tiene el potencial para hacerlo y ya no es lo que antes era, lo cual es mejor o algo así entendí. Pero entonces viene la crítica de afuera, ¿no? Que yo dividiría aquí la autoestima en dos fenómenos. Primero está la autoestima obvia, que es del exterior, ¿no? O sea, hay un halago, mi autoestima incrementa, ¿no? Si de repente dicen, muchas felicidades por los alumnos, dicen que eres un muy buen maestro, están contentos, están aprendiendo, sienten que están aprendiendo y entonces tú te empiezas a sentir como mejor, ¿no? De ti mismo, y vean, el autoestima entonces estaría segmentada en varias cosas, ¿no? Podemos también pensar acerca de la autoestima como una autoestima en cada rol o en cada función que tienes, maestro, padre, hijo, esposo, y también como una autoestima general global, que luego podemos profundizar en eso porque eso estaría interesante también. Pero podemos entonces hablar de una autoestima que viene de la exterioridad hacia ti, te hace sentir mejor, o una autoestima que igual viene la crítica del exterior y te hace sentir mal, ¿no? Baja tu autoestima. Em, Siento que, bueno, eso en primera instancia. Y en segunda instancia estaría la propia interpretación o la autointerpretación. Creo que por ahí también vi el concepto de autoevaluación, que podría ser un juicio acerca del juicio que hacen las otras personas. Bueno, la autoevaluación no es eso, pero está tu propia interpretación. Entonces, por ejemplo, tú sabes que lo diste todo en tu trabajo y tu jefe te hace una crítica. Entonces, tú puedes decir, ok, la acepto, perdón, disculpe, como sea, pero tú sabes que tú has hecho todo lo posible, te has esforzado, has trabajado muy bien. Entonces, esa crítica de que hiciste mal trabajo, tú la interpretas como, pues es problema de él o no sé por qué me está diciendo eso a mí, pero yo sé que he hecho buen trabajo. Incluso si me corre, yo sigo teniendo seguridad en mí mismo y la autoestima suficiente como para irme a otro trabajo y decir, no, yo hago un buen trabajo. O sea, por supuesto que si eso contrasta con la realidad y piensas que estás haciendo un buen trabajo, pero en realidad no, creo que ahí ya caemos como en narcisismo o en un ego inflado o una autoestima inflada también, que hay una relación muy interesante entre baja autoestima y autoestima inflada, que es básicamente como, yo diría que es un sobreanálisis o una preocupación excesiva sobre tu valía, ¿no? Que es la autoestima. Pero obviamente un ego inflado o una autoestima muy exagerada, la persona con esas tendencias actúa diferente a una persona con baja autoestima, ¿no? Entonces, tienes estas partes en donde estás interpretando lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Que es otro factor, perdón, creo que también importante que se puede decir, no sé hasta qué punto la gente incluso pueda hacer eso. O sea, de que yo tengo una idea de quién soy. Y entonces, cuando alguien me dice algo, se filtra a través, sí me puede llegar a afectar, pero se filtra a través de esos esquemas que yo tengo. De nuevo,
Si yo creo que soy un maestro de 5 eh, y alguien me dice que hice un mal trabajo, de seguro va a bajar. Pero ¿qué pasaría si yo creo que soy, por ejemplo, un buen lector, ¿no? De textos y me considero un 8 o un 9 con base a la lectura, ¿no? Y su interpretación. Y luego de repente alguien me dice, tú no sabes de qué estás hablando, siempre te equivocas y esto y lo otro, de seguro no me va a afectar porque yo ya tengo ese criterio o yo ya he construido el autoconcepto y mi autoestima con respecto a ese punto está muy fuerte, ¿no? Pero si, por ejemplo, vamos a suponer que yo me considero, no sé, tal vez vamos a pensar en algo en lo que yo me considero malo, que podría ser, este, mm, se me ocurre como organizar eventos, ¿no? Yo estoy encargado de organizar eventos para que vengan muchas personas a este evento y debo de hablar con muchas personas y organizarlo, ¿no? Y entonces tal vez yo diría, ¿qué tan bueno eres? No, pues un uno, un 2, no soy bueno para hablar con las personas así. Entonces yo no creo que lo voy a lograr. Y entonces imagínense que en ese caso trato de hacer eso, fracaso y luego se me critica, ¿no? O sea, mi interpretación o la interpretación que yo voy a hacer de la interpretación o la percepción de la otra persona o de las otras personas, o sea, la crítica de las otras personas, yo la voy a tomar muy mal. Y tal vez si mi estándar estaba en un 2 o en un uno, cae y yo ya digo, ¿saben qué? No me vuelvan a dar este trabajo, soy pésimo, no sirvo para esto y ya no lo vuelvo a hacer. Y mi autoestima con respecto a ese trabajo está mal, ¿no? Ahora, me interesó mucho esta idea porque podemos segmentar la autoestima en diferentes roles, pero también podemos hablar de la autoestima global, que incluso podemos hablar de personalidad, no sé, nada más este contraste dicotómico entre optimista y pesimista, ¿no? Si eres una persona con alta autoestima o autoestima regular, yo diría una autoestima regular saludable, en una escala del 0 al 10 o del 1 al 10 sería, por ejemplo, un 7. Yo diría un 7, un 8, 7.5 estaría saludable. O sea, es una autoestima fuerte, no demasiado. Si tú me preguntas en qué te consideras un 7 o un 8, yo diría tal vez manejar. En manejar creo que lo tengo como bastante, bueno, manejar sobre caminos que ya conozco, ¿no? Porque si me mueven a otro camino que no conozco, tal vez ahí, ¿no? Pero, bueno, sí, entonces creo que tiene que ver mucho con las condiciones. Entonces, tú te mueves en terrenos que conoces, en los que eres bueno, en los que constantemente estás viendo que estás haciendo buen trabajo y eso va alimentando constantemente tu autoestima, ¿no? Entonces, hay partes o hay como actividades o roles de nuevo en los que tal vez no eres muy bueno. Y entonces en esos roles se puede decir que tienes baja autoestima, pero podemos decir, pues no siempre vas a hacer todo. Por ejemplo, yo no organizo eventos. Entonces, si no organizo eventos, pues no tengo por qué preocuparme de mi autoestima con respecto a eso. Veo aquí que hay relevancia con respecto a las actividades que haces y las actividades que podrías hacer son más, ¿no? Pero las actividades que haces engloban tu autoestima actual, ¿no? Y sobre esas actividades es sobre donde debes de ver qué tan alta o baja autoestima tienes y qué tan en riesgo está tu autoestima. Por ejemplo, de que una persona te diga algo y te caigas o que algo pase y pues te haga sentir que no. Aquí yo siento que la baja autoestima es alimentada por la duda. Si tú ya dudas de algo y de repente alguien te confirma la duda de que efectivamente no sabes, no sirves, no debes de hacer eso, eres un inútil, eres un tonto, eh,
pues baja, o sea, esa crítica o esa situación que tú notas o interpretas de esa forma a través de la percepción de los demás o cómo los demás te tratan, hace que baje tu autoestima. Yo me he sentido así. También, o sea, yo digo, tengo una idea, voy a ver qué onda, y si la otra persona como que, o sea, si yo ya estoy dudando y la otra persona no responde favorablemente, baja mi autoestima con respecto a ese tema, ¿no? Y tal vez ahí esté confundiendo ideas porque la autoestima no es eso, no es segmentada, es una totalidad, pero como totalidad, ¿qué características tendría, por ejemplo? Si hablamos de una autoestima general que te motiva, se puede decir que de alguna forma es inevitable pensar en las segmentaciones. Estaría una autoestima alta, global, completa, estaría orientada o impulsada o vendría a raíz de múltiples interacciones en donde has triunfado, en donde has tenido éxito, en donde has hecho las cosas bien, ¿no? Por así decirlo. Ahora, la aplicación práctica que esto tiene en las personas, se puede decir hasta cierto punto, tiene que ver con qué tan seguro te sientes haciendo ciertas cosas, ¿no? Qué tan, qué tanto riesgo estás dispuesto a tolerar incluso para realizar ciertas actividades, porque de nuevo, la autoestima aquí entra también bandura con la autoeficacia, que es la idea de qué tan bien yo creo que puedo hacer algo. Y entonces, esa aplicación práctica, pues justamente te va a llevar a sentirte o seguro o inseguro cuando estás haciendo algo. Es decir, te puedes poner nervioso o te puedes poner, o puedes ser entusiasta con lo que estás haciendo. Bueno, eso se me hace como una idea que en la práctica, pues sí, sí es real. Porque si yo te digo, pues a ver, ve y habla enfrente de 100 personas, y tú dices, no, yo no me siento capaz, o sea, mi autoestima no me lo permite, o mi conocimiento de mí mismo y mis habilidades no me da para eso, o sea, necesito practicar o no lo puedo hacer o así, entonces que va muy de la mano, yo diría, también con conceptos. Sí hay un aspecto de realidad, pero al mismo tiempo también hay un aspecto de creencia, ¿no? Que se basa en la realidad del pasado o en las experiencias, entiendo, pero justamente esa parte yo creo que se puede practicar. Em, ¿Cómo aumentar la autoestima? La autoestima, si se conecta con el super yo de Freud, se vuelve muy interesante porque incluso se puede ligar o se puede conectar con la moral y se cuestionan justamente estas exigencias moralistas que nos hacemos de tienes que ser el mejor, o sea, de expectativas. Incluso podemos meter también a Karen Horney y hablar de cómo ese ciclo vicioso de neuroticismo, orgullo, expectativa, merezco más y no tener eso. Entonces, la idea aquí es una razón, así como estaba mencionando de costo-beneficio, es una razón de idealismo y realidad. Si mi realidad no empata o no es igual o no es congruente con mi idealismo, o sea, entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir frustrado, voy a tener baja autoestima. Pero si sí es más o menos compatible, es decir, lo que yo pienso que mi vida debe de ser, así es, entonces va a tener congruencia. Para esto podemos manejarlo de dos formas. La primera es con la realidad. Podemos meternos con la realidad en primera instancia y modificar nuestra realidad, ¿no? Es decir, si yo creo que debo de tener un carro, pues me compro un carro, ¿no? Si yo creo que debo de tener un buen trabajo, pues me consigo un buen trabajo, ¿no? Y así. La segunda forma de arreglar esto sería conceptualmente, mentalmente, cómo pues la proporción del idealismo y el realismo debe de ser ajustado. Entonces, de nuevo, o si el idealismo está acá y mi realidad está acá, de nuevo, la primera es aumentar mi realidad para que sea compatible. Si no, entonces no me queda de otra más que bajar
mi idealismo, es decir, bajar mis expectativas, que es lo que se trabaja en última instancia. ¿Cómo se trabaja? Yo diría que se trabajaría de alguna forma con los conceptos de Karen Horney, justamente bajando las expectativas, detectando la realidad y trabajando con la realidad para ver qué sí cambios puedo hacer, porque yo diría, no es más bien que tú bajes tu idealismo al nivel de tu realismo, sino que bajes la mayor, por ejemplo, un 80%, vamos a usar ese principio, un 80% bajas tu idealismo, pero sí aumentas tu realismo, o sea, pero haces lo que puedes hacer con base en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una explicación de la autoestima, una exploración breve de algunos conceptos. Creo que si sacamos algunos conceptos ahí interesantes como autoestimas fragmentadas y autoestimas completas, autoestimas que tienen que ver con la crítica de los demás y autoestimas que tienen que ver con nuestra interpretación y qué tan trabajado está esa idea de nosotros, de saber quiénes somos, de saber hacer las cosas, ¿no? Porque sí tiene que ver con esta cuestión muy práctica de hacer, ¿no? Entonces creo que es todo por ahora y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.